La naturaleza le dio la bienvenida al 2024 en Japón, y no de la manera más amable. Un terremoto de más de 7 grados sacudió la isla, dejando calles colapsadas, comercios y viviendas destruidas. Decenas de muertos, heridos y también desaparecidos. Y para acabar, la colisión entre un avión y una nave de la Aeronáutica Civil dejó a 5 personas muertas. Japón es uno de los países ubicados en el Cinturón de Fuego, que abarca Asia, Oceanía y América, zona que reposa en varias placas tectónicas que cuando chocan entre sí dan paso a terremotos y a otros fenómenos naturales. El país asiático lamentablemente sufrió los embates de la naturaleza a pocas horas de haber iniciado el 2024 y para expandir la tragedia, un avión comercial colisionó con una nave de la Aeronáutica Civil, provocando el deceso de 5 personas más. De esta manera iniciamos la primera edición de su noticiero Impacto BTV Despertino Meridiano. Catherine Alvarenga, Carlos Ramos, Manuel Rodríguez Blanco. Catherine, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Carlos. Realmente contenta porque ya iniciamos un nuevo año que les traemos muchísima información. Así es, un año que queremos que usted nos acompañe permanentemente en todas nuestras plataformas, porque esa es la misión que tenemos, es informarles y además de entretener también. Así que bienvenidos a este espacio de noticias, el primer programa de este año. Repasamos los titulares. Hoy, en Impacto BTV Meridiano, alerta en salud ante posible rebrote de COVID y la circulación de 2 variantes. Analistas consideran que cambios en el gabinete de gobierno es una jugada maestra, pero que solo se tratan de cambios cosméticos. COEP iza bandera negra en señal de luto por la falta de empleo. Y en deportes, Liga Nacional de Honduras, la tercera mejor liga de la CONCACAF. Estas y otras informaciones solamente por Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Y las alarmas se encienden nuevamente por un posible rebrote de COVID-19 y la circulación de 2 variantes. Cintia López nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, compañeros en el estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Para hablar acerca del tema me acompaña en este momento el doctor Carlos Umaña para consultarle, doctor, hay preocupación por el COVID-19 nuevamente, 2 variantes que amenazan nuestro país. Sí, muy buenas tardes. La situación es complicada nuevamente en el aspecto de COVID-19. La variante descendiente de Omicron, que es la BA.2.86, era la variante más complicada, pero tuvo una mutación que se denomina la JN1. Estas 2 variantes ya son el 45% de los casos en la Unión Americana y en Europa. Hemos venido viendo un aumento de casos a partir de la última quincena del mes de diciembre, al grado tal que tuvimos un paciente hospitalizado en cuidado intensivo en el Seguro Social y un aumento de casos en la consulta externa, comprobados laboratorialmente, nada de invención, comprobados laboratorialmente. Por lo tanto, se sugirió al personal del Seguro Social el uso de la mascarilla. Hoy ya la Secretaría de Salud esta semana saca un comunicado ya ordenando, porque la Secretaría sí lo puede hacer, la orden de poner mascarilla en todos los hospitales, clínicas odontológicas, farmacias,
de manera obligatoria y sugiere a la gente que use la mascarilla en lugares cerrados como bancos, instituciones pequeñas. Por lo tanto, la segunda quincena del mes de enero, a raíz de los viajeros, va a ser una de observación y esperamos que no haya un rebrote, pero todo indica que sí va a entrar, ya entraron o van a entrar estas dos variantes en este mes de enero. ¿Las personas que están vacunadas contra el COVID-19 están protegidas contra esta variante? Afortunadamente, estas variantes respetan la inmunidad de las vacunas, pero tenemos personas que hace más de 6 meses no se ponen un refuerzo. Por lo tanto, si usted es una persona que tiene, por ejemplo, diabetes, hipertensión de la tercera edad o con problemas inmunológicos, acuda al centro de salud más cercano a ponerse la vacuna COVID-19 si ya tiene 6 meses de haberse aplicado un refuerzo. Esa es una sugerencia también de la Secretaría y esperamos que la gente lo tome a bien y se vacune y sobre todo use la mascarilla en lugares cerrados. Muchísimas gracias al doctor Carlos Umaña. Escuchaba usted la información relevante en cuanto al COVID-19 que nuevamente amenaza a nuestro país. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal. Bueno, y nuestra compañera Merari Borjas está con un dirigente de Libre para ampliar la información sobre los cambios que hay en el gabinete de gobierno y la candidatura presidencial de Rixi Moncada. Así es, me acompaña Gilberto Ríos, asesor de comunicaciones de Presidencial, dirigente del Partido Libertad y Refundación. De inmediato le consultamos, seguirán los cambios en el gabinete de gobierno, tal como ya lo anunció la presidenta con los primeros que son oficiales. Sí, bueno, pienso que no hay que creer, ¿verdad?, que la presidenta se acabó con estos cambios que anunció. Yo creo que la presidenta tiene, la Constitución se lo garantiza, la posibilidad de instituir y nombrar ministros hasta el último día de su gobierno. Al momento se han pues nombrado nuevos ministros, sobre todo en educación, en salud, por la sustitución de Matthew, que creo que es la que más llama la atención, y las otras tienen que ver con las renuncias a candidaturas presidenciales que se están anunciando desde ya. Así que si había quien esperaba más cambios, pues yo les digo, esto no necesariamente ha acabado. Yo creo que con los que se han hecho, pues se marcan, digamos, las rutas de hacia dónde va a ir el gobierno estos próximos 2 años. ¿Se conoce en qué secretarías podrían haber más cambios? No, yo más que todo guiándome por la evaluación, guiándome por otros criterios que se están manejando también en Presidencial, que podrían haber más después de los que ya se han anunciado, pero no necesariamente. Lo que yo le digo es que no hay que creer que se acabaron los cambios con este anuncio que se hizo, sino que podría haber más en las próximas semanas también. ¿A qué responde la destitución del ministro de Salud, del doctor José Manuel Mateo? Fue bastante clara la presidenta. O sea, el problema de salud es un problema bastante grande, es un monstruo, ¿verdad?, que tiene bastantes autores y la verdad es que digamos que utilizando los métodos tradicionales de simplemente la correcta administración de la cosa pública, pues no se sale adelante. El sistema está diseñado, sobre todo el sistema de salud, para no funcionar. Ocupa una refundación profunda y por eso se ha nombrado nuevo personal y esperamos que se puedan ver cambios, ¿verdad? Porque el pueblo está demandando cambios en salud. No dio la respuesta que necesitaba el pueblo hondureño. Yo no lo condenaría, no fue un ministro corrupto, como le digo, no fue un ministro que tuviera escándalos de corrupción ni tuviera vínculos con el crimen organizado, o sea, lo que estábamos acostumbrados, pero sí se ocupa mucho más en salud y no depende de una sola persona, sino de varias instituciones. Se conoció de la renuncia de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien ahora oficialmente es candidata presidencial. ¿Cuenta con el apoyo de las diferentes corrientes de Libertad y Refundación? Al menos de las más importantes. Recuerda que quien la propone es la Fuerza de Refundación Popular, la que venía del Frente Nacional de Resistencia, que dirige Juan Barahona. La propone también el Pueblo Organizado de Resistencia, donde Mauricio Ramos ha formado parte ya de su fórmula. Está presente en una foto emblemática ahí Carlos Zelaya, por lo que se especula también que el 28 de junio estaría ya también dispuesto a apoyar esta candidatura. Y yo creo que con esas 3 o 4 corrientes que ya han manifestado este camino, pues el camino está la ruta está bastante hablada, ¿verdad? Ya hay una claridad hacia quién va a ser la candidata oficial del partido y las posibilidades que por supuesto tiene de ganar las próximas elecciones. Muchísimas gracias a Gilberto Ríos por ampliarnos la información acerca de los cambios en el gabinete y estas aspiraciones a la presidencia de nuestro país. Con este informe, retorno a estudios. Gracias, Merari. Siempre en el mismo tema, para ciertos sectores el cambio del actual gabinete solo es puro camuflaje y engaño.
Daniela Mejía nos tiene más información. Daniela. Gracias, es un gusto poder saludarles. A esta hora del día dialogamos con el analista político Nelson Ávila respecto a este ámbito político, en el sector político, ya que pues prácticamente se mencionan ya candidaturas a inicio de este año 2024. Por otra parte, también ya se ha anunciado por parte de la presidenta Xiomara este cambio de gabinetes. ¿Cuál es su postura, su análisis ante este panorama? Bueno, iniciándose el año y en realidad de estas candidaturas prematuras desde el gobierno apoyados por oficialismo del mismo partido debilita el mismo gobierno elemental, ¿verdad? Aunque la presidenta tenía razón al exigirle a las personas que si quieren optar, bueno, salgan. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque hay algunos que se hacen populares utilizando los fondos del país a través de su cargo, ¿me explico? Entonces, que demuestren sin apoyo oficial que son capaces de continuar. Yo le deseo a la compañera que va de candidata, a la compañera Moncada, que llegue muy bien a las primarias e internas, me explico. Y con respecto a los cambios sin cambio, porque son los mismos actores, lo que se hizo fue pasar 6 por 5 igual a 30 y 5 por 6 es igual a 30. Si usted cambia los factores, le va a producir los mismos resultados. Las personas nuevas, en realidad entiendo yo que es una, pero todavía persiste el hecho de que yo entiendo que 2/3 de los altos funcionarios públicos no necesariamente tuvieron una calificación óptima dada por ellos mismos, y allí no estoy observando decisiones. Creo que la presidenta Xiomara Castro perdió una oportunidad histórica de formar un gobierno de integración nacional, como se lo he estado sugiriendo desde que inició su mandato, y con eso hubiésemos anticipado, avanzado en la unidad del pueblo y poner en ejecución muchos de los planteamientos que de una u otra forma son fundamentales poner en ejecución a Honduras. El oficialismo, ya como lo hemos mencionado, ha dicho cuál es la candidata más fuerte que ellos manejan hasta este momento. ¿Se asegurará la transparencia, el proceso legal en estas próximas elecciones? Muy buena pregunta, es una pregunta con conocimiento que usted hace, porque normalmente la corrupción a través del fraude ha sido fuente y base del poder político y económico en nuestro país, y también se ha hecho en esa forma. Es la candidata de ellos, no es la candidata de Libre, es la candidata de este grupo que de una u otra forma también ha demostrado que no necesariamente ha estado a la altura de las circunstancias de la historia. Nosotros vamos a lanzar nuestra candidatura presidencial porque estamos plenamente conscientes sobre el qué hacer para hacer de Honduras una nación viable, en un enfoque de convergencia de opiniones y de unidad de la nación. Muchísimas gracias, analista Nelson Ávila, respecto a este panorama que cada vez se torna más complejo en el ámbito político, y ahora pues anunciándose estas candidaturas para las próximas elecciones. Con este informe yo retorno con ustedes. Bueno, y como una jugada maestra califican los movimientos en el gabinete de la presidenta Xiomara Castro, y algunos analistas consideran que los cambios son cosméticos. Planifican ya alegando de que hay una transparencia que deja su cargo, cuando ya sabemos que dejan dentro de los guiones presupuestarios de cada cartera ministerial los dineros para hacer fiestas con los dineros del pueblo, regalando y haciendo favores para lograr el favor del pueblo. Entonces lo hacen temprano para ver si pueden revertir y tener alguna posibilidad de ganar las elecciones. Prácticamente ahí tenemos que reconocer la mano política y estratégica del asesor presidencial, el presidente Manuel Zelaya, quien logra, además de que ella venga y renuncie y se convierta en la virtual candidata oficialista del Libre, que se le sume otro precandidato fuerte, muy respetado también, el ingeniero Ramos. Con eso, prácticamente le da un golpe casi mortal a las intenciones de cualquier otro candidato. El más fuerte, el abogado Jorge Cáliz, que tendrá que hacer movimientos estratégicos, pero que no contará con la maquinaria gubernamental para poder arrebatarle a Rixi Moncada y a su fórmula, el ingeniero Ramos, la candidatura presidencial del Partido Libre. Por su parte, el dirigente del Partido de Libertad y Refundación, Wilfredo Méndez, le pide al coordinador del Libre, Manuel Zelaya, permitir competir en igual de condiciones a otros candidatos del partido y no solo apoyar al representante de la familia Zelaya.
Lo que pedimos a lo interno del partido es que ya no exista ese control antidemocrático que permita que haya una participación en igualdad de condiciones de aquellos que vamos a tomar una decisión en los próximos meses de participar en una candidatura presidencial. El partido no puede seguir bajo un control familiar, no puede seguir bajo un control que no permita la participación igualitaria y que los recursos del partido sean puestos a disposición para todos los candidatos y candidatas. O sea que actualmente no hay condiciones dentro del Partido Libre para practicar elecciones democráticas. Elecciones democráticas en el periodo pasado, que es lo que yo puedo decir, no se dieron dentro de Libertad y Refundación. Desafortunadamente, la coordinación se orientó a favorecer su condición familiar y no la condición de partido. Por eso es que tenemos una integración de gobierno en los mismos términos. Solo aquellos que favorezcan la familia, entonces son los que son allegados al gobierno. Y aquellos que tenemos una opinión independiente, entonces no estamos a la mesa discutiendo los problemas nacionales. Bien, y siempre en este mismo tema, para algunos representantes del oficialismo, la candidata más fuerte del Partido Libertad y Refundación para las próximas elecciones es la abogada Rixi Moncada. Por tanto, estaría siendo la próxima ungida en el país del Partido Libre. Recuérdese que hay otros candidatos, ¿verdad? Pero en mi caso personal y la corriente que ha apoyado desde el inicio a Rixi Moncada, que es la Fuerza de Refundación Popular, es excelente precandidata. Es decir, que sí tendrá el apoyo correspondiente. Va a tener mucho apoyo internamente del Partido Libertad y Refundación, y yo no tengo duda que se va a ser ungida como la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación, y tal como va realizándose el gobierno con excelentes resultados, tendríamos garantizado otro periodo más del Partido Libertad y Refundación, con esa capacidad, con esa decisión, con esa entrega y con ese amor al pueblo hondureño y al país con Rixi Moncada. Después de la pausa le contamos que el COEP iza bandera negra en señal de luto por la falta de empleo. Después de la pausa, mayores detalles. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y este día las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada izaron una bandera de color negro en señal de protesta por la falta de empleos que existen en el país. El empleo y el buen empleo solo generan cuando hay condiciones adecuadas, cuando hay un ambiente adecuado, y lamentablemente eso no es lo que hemos estado viendo en el país en los últimos años. Es importante revertir esta situación negativa, ¿no? Esta confrontación que ha tenido el gobierno con la empresa privada no lleva a nada, si continúa aún. Para que haya una pelea se necesitan dos, ¿verdad? Es importante que el gobierno entienda esto, que lo crucial en este caso es cooperar y no confrontar. En este tema del índice de inflación que ha publicado el Banco Central de 5.19, sin duda, pero el costo del alimento sigue alto todavía. Sí, es una lástima que la parte de canasta alimenticia sea lo que está haciendo que el indicador tenga el comportamiento que mostró durante el año 2023. Es importante sobre todo que la política monetaria en el país se ajuste para lograr que el índice de inflación pues siga bajando y se logren las metas adecuadas. El economista Nelson Ávila le recomienda a la presidenta Xiomara Castro que si realmente quiere mejorar las condiciones de vida de los hondureños, debe renegociar la deuda externa, hacer una profunda reforma tributaria, así como cambios en la política económica. Los grupos. Un verdadero proceso de renegociación de la deuda externa. Estamos pagando 140 millones de lempiras por día de la deuda.
tenemos que reformular precisamente eso. Segundo, hay necesidad de que la reforma tributaria en realidad tenga una matriz de impactos para saber cuál sería el impacto en la disminución de la desigualdad, reducción de pobreza, aumento de la inversión, aumento de los ingresos fiscales, disminución de la inflación, para mencionarle yo algunos. Eso no está claro. Hay que hacer reformas, obvio, en el resto de políticas macroeconómicas, la política financiera, o sea, la que tiene que ver con bancas, seguros, etcétera, etcétera. Hay necesidad, sin duda alguna, también de reformas en política monetaria, en política cambiaria, en política crediticia, en política de exportaciones, en política de importaciones. No existe nada de eso, me explico. De forma tal que yo sí lamento, en realidad, que se haga más de lo mismo, porque más de lo mismo va a producir los mismos resultados. Totalmente es una reforma entonces al modelo económico. Sí, es una reforma no solamente al modelo, sino que a los instrumentos. Y vea que no hablo de reforma del sistema, el modelo es un modelo altamente concentrador, es un modelo excluyente, es un modelo que produce que miles de hondureños se vayan de Honduras. Eso significa que hay algo completamente malo. ¿Y dónde está eso? En la parte precisamente económica, ¿me explico? Y un mal panorama se avisora en la economía del país si no se aprueba el presupuesto, según economistas. Vamos nuevamente con Daniela Mejía, que nos tiene más detalles. Daniela. Gracias, es un gusto poder saludarle. Dialogamos en este momento con el experto en economía, Wilfredo Girón, ya que según la CEPAL, la economía del país ha mejorado este 2023. Sin embargo, para este 2024 es esencial tomar ciertos puntos en consideración para la mejora de esta misma. Un gusto saludarle. Sí, las cifras que mencionó la presidenta coinciden con los de la CEPAL, con los que maneja el Fondo Monetario, el Banco Central. Bueno, todas las personas que están relacionadas con el aspecto económico coinciden con esas cifras. Entonces, es claro, son preliminares, pues, es decir, lo real hay que contabilizarlo y eso todavía no ha salido. Entonces, esperamos que el 2024 nos vaya mejor, ¿verdad? Es claro, tenemos un contexto internacional complejo y eso nos puede afectar. ¿De qué manera se puede colaborar o de qué manera se debe intervenir para la mejora de la economía en el país, sobre todo en el sector político? Sí, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para lograr ese crecimiento es el presupuesto nacional, es la aprobación del presupuesto hondureño. ¿Por qué? Porque si no seguimos con el presupuesto anterior, pues la actividad no se para. Lo que se para es todas las nuevas inversiones que se tienen programadas para este 2024, principalmente la inversión en infraestructura, y eso es delicado, pues, porque la inversión en infraestructura es una inversión estrictamente productiva, porque encadena toda la economía nacional. Es decir, encadena la economía nacional. ¿En qué sentido? El productor del campo saca sus productos a las ciudades y la agroindustria, que está más ubicada en las ciudades, lleva los productos al campo. También se incentiva el mercado interno, pues, para la industria que produce para el mercado interno. Entonces, esto encadena, pues, ¿verdad? Entonces, es una inversión productiva que tiene un gran valor agregado para la economía, impulsa el crecimiento económico, impulsa también el problema de la reducción de la pobreza, pues, que es uno de los problemas más graves que tenemos. Entonces, es importante aprobar ese presupuesto. Yo hago un llamado a los políticos, que jueguen con cualquier cosa, menos con el hambre del pueblo. Y yo pienso que si no se aprueba el presupuesto, el pueblo debe irse a las calles, incluyendo los alcaldes nacionalistas, pues, que también van a sufrir si este presupuesto no se aprueba. Es decir, el que va a sufrir si el presupuesto no se aprueba es el pueblo hondureño en general. Entonces, que dejen de politizar este tema, pues, que tiene que ver con el hambre del pueblo, ¿verdad? Yo pienso que en este caso, pues, particular, el pueblo debe irse a las calles para que los políticos no sigan jugando con el hambre del pueblo y que se apruebe este presupuesto. Muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones por parte del experto en economía Wilfredo Girón, haciendo referencia a esta cifra que ha dado a conocer la CEPAL en torno a la economía del país. Con este informe, yo retorno con ustedes.
Gracias, Daniela. Y en otro orden de noticias, este año es crucial para el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y si este no da los resultados esperados, es mejor cerrarlo, asegura el presidente de la Coalición Patriótica, ya que a un año de su confinación, las pérdidas técnicas y no técnicas, lejos de reducirse, más bien incrementaron. Este año no funciona este programa nacional de reducción de pérdidas. Si no funciona y no baja, sinceramente, por lo menos con lo que ya han hecho y lo que tienen por hacer este año, si no bajan por lo menos 6 puntos porcentuales, mejor ciérrenlo, porque definitivamente estamos gastando más en ese programa que lo que estamos perdiendo. Entonces yo creo que o es eficiente o sencillamente trabajemos, pasémosle a alguien más o algo para reducir las pérdidas. Pero el hurto es el principal elemento que tenemos en las pérdidas que hay. La transmisión, por otro lado, eso lo están trabajando, van a trabajarlo, está bien. Por eso digo, no esperemos 2 o 4 puntos, sino que 6, tal vez 8, porque esos proyectos ya están caminando, más el trabajo de erradicar el hurto a lo más posible de la energía. Por lo tanto, diría yo que esto es crucial, tanto para la ENE como para el programa de reducción de pérdidas. Como dijimos antes, si no funciona más, cerrémoslo mejor. Ahora, esto sin duda por el bien de la ENE y del país. Es por el bien del país principalmente. ¿Por qué? Porque seguimos viendo cómo se sigue drenando grandes fondos de la cosa pública precisamente para subvencionar. Ya vemos los bonos que estaban colocando, más de 3.100 millones de lempiras en bonos, solo pudieron colocar un poquito más de 1.000, pero son bonos que hay que pagar con nuestros impuestos. Entonces, dejamos de invertir en necesidades prioritarias por estar pagando las cuentas de la ENE todavía. Entonces, y en temas migratorios, las personas ya no aguantan la lentitud en la aduana del Amatillo, en la zona sur del país. Largas filas donde centenares de personas tratan de hacer chequeo migratorio bajo el intenso sol y calor que siempre día a día se da en esa zona. Se quejan que mientras en El Salvador se trata a las personas con una agilidad de 10 minutos para que se pueda realizar el documento respectivo para ingresar a Honduras, para poder hacerlo en esta zona del Amatillo se tarda prácticamente horas. Así que esperamos que esta denuncia llegue a los oídos de las autoridades respectivas y puedan tomar las medidas correspondientes para agilizar toda la parte migratoria. Así que nuevamente, Impacto BTV, los noticieros, hacemos el llamado a las autoridades de migración para que en la zona del Amatillo puedan agilizar los trámites migratorios. Al regresar del corte, Partido Nacional solicitará algunos cambios previos a instalar mesa de diálogo. Ya volvemos con más noticias. Y en las últimas horas se reportan nuevos ingresos de niños quemados por pólvora en Fundaniquem. Para ampliar esta información, hacemos un contacto con la periodista Merari Borjas para que nos brinde más detalles. Así es, lamentablemente en esta temporada navideña y fiestas de fin de año se incrementó en casi un 200% la cifra de niños quemados. Y en las últimas horas pasó de 30 a 35 los niños pues que lamentablemente han sufrido quemaduras. Alfredo Ortiz, portavoz de Fundaniquem, nos amplía la información. Muy buen día al auditorio de BTV. En efecto, casi en un 200% se ha incrementado la cantidad de menores afectados por pólvora. En 2022 fue de 13 casos, hoy hablamos de 35, es decir, que casi se ha triplicado la cifra del año 2022. No nos esperábamos esto. Pensamos que las cifras de menores afectados por pólvora iban a bajar con las diferentes campañas que se habían implementado, las iniciativas
directivas de distintas instituciones. Ejemplo de ello es el Centro Hondureño para el Niño Quemado, que formuló la campaña Con la pólvora no se juega. Sin embargo, se registraron más casos que en el año 2022, 14 atendidos en el Mario Catarino Rivas, 2 en el Seguro Social de la zona norte del país, 15 atendidos en el Centro Hondureño para el Niño Quemado provenientes de Olancho, El Paraíso, la zona sur del país, y los registrados en el Distrito Central y en el resto de Francisco Morazán, además de 4 casos que han llegado al materno infantil de Tegucigalpa, que generalmente son mutilaciones y lo atiende la especialidad de ortopedia. En ese sentido, lamentamos la incidencia de menores afectados por pólvora y se queda evidenciado una vez más, vale la pena repetirlo, que la negligencia de los padres de familia está evidenciado en cada uno de los casos, y la historia común de ellos, o que relatan cuando vienen a la emergencia del Centro Hondureño para el Niño Quemado, es que se encontraron el cohete fuera de casa, situación que no siempre va a ser de esa manera para evadir responsabilidad. Y también se conoce de casos como el de Comayagua, que el padre huyó de la sala de emergencias por evadir una responsabilidad penal o una económica que se le pudo imponer debido precisamente a la negligencia de los padres de familia, pero lamentamos que el menor no haya recibido atención todavía, desconocemos el paradero del infante, y hablamos entonces así de 35 casos a nivel nacional. ¿Cuántos lamentablemente sufrieron consecuencias graves como mutilaciones? Aproximadamente 9 menores han sufrido mutilaciones parciales o totales en sus extremidades, generalmente las manos, que son las más expuestas y las que más sufren este tipo de lesiones o afectaciones que dejan una marca sin duda para el resto de la vida de los menores que forman parte de los 35 casos reportados. ¿Y actualmente cuántos todavía están hospitalizados? De los 15 que se han atendido en el Centro Hondureño para el Niño Quemado y Fundaniquem, son 6 que están a lo interno de la sala de hospitalización por la causa de pólvora. Estamos al 98% de la capacidad hospitalaria y tenemos la capacidad de poder atender a otros menores que se vean en este tipo de situaciones por emergencias a causa de quemaduras por las distintas causas que se conocen. Gracias a Alfredo Ortiz, portavoz de Fundaniquem, por ampliarnos la información acerca de esta alta cifra de niños quemados que dejaron las fiestas de Navidad y fin de año en nuestro país. Con este informe, retorno a estudios. Muchas gracias, Merari Borjas. Siempre ligado a este tema, José Luis Castellanos nos informa que ya han sido identificados los padres de familia, que sus niños han salido gravemente quemados por la quema de pólvora. José Luis Castellanos, muy buenas tardes. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, este tema de la pólvora, los decomisos que se han dado precisamente aquí en la capital, las sanciones, ¿qué estaría pasando con estos padres irresponsables que le dan pólvora a sus hijos? En este momento me encuentro en compañía de Josué Esperanza de la Policía Municipal. ¿Cómo este tema, cómo se está tratando, José? ¿Ya se tienen identificados a estos padres que le han dado pólvora a los niños que fueron quemados aquí por producto de la misma en Tegucigalpa? Hola, muchas gracias. Sin duda, a raíz de todo el trabajo que se realizó, esto con el propósito de poder evitar que menores resultaran quemados por la mala manipulación de pólvora, tuvimos el reporte de 3 menores que resultaron quemados por esta mala práctica. Es importante mencionar ahora lo que corresponde es el mecanismo de dar cumplimiento a la ordenanza municipal, que es una sanción que va de 1.000 a 5.000 empiras más castigo comunitario, así le establece la ordenanza municipal. Sin duda, el año pasado nos deja una enseñanza. Este año vamos a mejorar la ordenanza con el propósito de poder hacer más enfáticos y poder proteger más a la niñez. Es imposible que se pueda estar combatiendo internamente este problema si alrededor de Tegucigalpa se sigue permitiendo la venta de pólvora. Al final, nuestros niños, nuestra ciudad es la que paga las consecuencias. Por lo tanto, vamos a hacer los acercamientos que sean necesarios para buscar una solución a esta problemática que se está dando principalmente para temporadas de Navidad y Año Nuevo. Estamos hablando de 3 niños. ¿Se tienen identificados a los padres que responsables? Hay un menor que fue el primer caso que se generó, ese menor ya está en manos de la fiscalía, ese menor la madre la sacó, una niña de 12 años la sacó proveniente de la colonia de Las Palmas. El segundo caso que se generó sí ya tenemos identificado, estamos en proceso de investigación con el último caso que se generó. Es importante poder seguir insistiendo a la población, principalmente respetar las ordenanzas municipales para poder así vivir más tranquilos en la ciudad. Es imposible que se genere este tipo de acciones sin el apoyo de ustedes como ciudadanos. Al final son los padres de familia
día los que tienen la última decisión y el resultado final depende de ellos. Es por ello que vamos a seguir trabajando fuertemente por esta ciudad para seguir evitando este tipo de situaciones. Algo muy importante que consultarle, a la fecha todavía continúan estos operativos. Sabemos que ya estamos en Año Nuevo, pero la pólvora es algo que continúa. La ordenanza está todo el año, pero ya en esta fecha ya la mayor parte de las coheteras, por decirlo así, ya vendieron sus productos. Es importante que esto es vigente todo el año, pero sin duda ahorita solo compete únicamente ya la acción administrativa, que es la que hace el Departamento Municipal de Justicia ya en aplicación de la misma ordenanza municipal, la sanción como tal. Muchísimas gracias. Josué Esperanza de la Policía Municipal, tal y como lo han escuchado, ya ha identificado un padre de familia que pues ha dado pólvora a su menor que ha sido quemado, y de igual manera las sanciones que se estarían aplicando a el resto que hacen falta. De momento, compañeros, esto es lo que los puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Esperemos que las personas afectadas, específicamente niños por pólvora, se recuperen y que aprendamos como ciudadanos a no utilizar pólvora. Bien, y este día el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte, Rafael Barahona, ha dicho que mientras los transportistas del transporte público, valga el juego de palabras, no adquieran nuevas unidades, se suspenderá el subsidio. Pero ¿qué piensan los transportistas que manejan este rubro propiamente? Janet Flores nos tiene detalles. Janet. Muchas gracias, compañeros en el estudio, y buenas tardes. En este momento me acompaña el dirigente del transporte, Wilmer Calix, esto para referirse a las declaraciones que emitió el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, donde dice no van a haber más subsidios si no hay inversión en este rubro. Buenas tardes, Wilmer. Bueno, buenas tardes. Nos extraña la posición del comisionado Barahona en ese tema, cuando hay un acuerdo firmado en el año 2022 basado en la ley, donde él se debe también a cumplir la ley en el artículo 66, donde deben de ver las revisiones de las tarifas anualmente, pueden ser hacia la alza o hacia la baja. Creo que opinar en ese tema, y lo que debería decir es que podemos hacer una revisión, y si la revisión técnica, como emana la ley, dice que puede ser hacia el incremento o hacia la baja, antes de empezar a enfocarse en esos temas que lo vemos que no le producen bien al país. Nosotros también queremos ser claros, nosotros tenemos unidades nuevas del 2014, 2015, 2017, que tampoco pueden ser reemplazadas de la noche a la mañana. Sí estamos claros que tenemos unidades que ya sus años de vida ya están caducando, y es por eso que tenemos un proyecto de modernidad en la ciudad capital que lo hemos anunciado. Tenemos equipos ya aquí en Honduras para hacer pruebas técnicas, porque este tema de la modernidad no es algo tan fácil, no es algo que solo se habla en los medios, es técnicamente. Hay que ver en la ciudad cómo está con el tema del internet, para que haya conexión, para que puedan cobrarse en un sistema prepago. Hemos visto unidades en 5 países, que hemos visto unidades, no es tan fácil traer una unidad de transporte nueva, debido a que el combustible del país, nosotros estamos como aislados de todo el mundo. En la mayoría del mundo ya están en Euro 5, para los que entienden, los mecánicos, las personas ingenieras automotrices van a entender lo que yo les digo. Estamos en Euro 5. En todo el mundo, el combustible, y aquí en Honduras está en Euro 3. Entonces usted para comprar una unidad de transporte es tan reducido, porque ya en el mundo no están produciendo. Nosotros creemos que aquí en el 2026, si no mejoramos los combustibles, quedaremos apartados del mundo para el tema de la movilidad, no solo en los buses, sino en camiones. Pero al final eso no abona nada. Pero nosotros como sector estamos comprometidos en el 2024, habrán pruebas piloto, y nosotros vamos en una inversión de transporte en algunas rutas. Y ahora bien, ¿cuánto es lo que se le está adeudando todavía al sector transporte por parte del instituto? No, eso queremos ser claros. El gobierno de la República y la presidenta Xiomara Castro ha cumplido. Es uno de los gobiernos que ha cumplido con el bono compensatorio, que ellos benefician a 1 millón de usuarios en 4 ciudades. Ellos han cumplido. Eso no está en tela de discusión, eso lo podemos decir abiertamente con la seriedad que siempre hemos tenido. En el tema de modernidad nosotros vamos a entrar, San Pedro Sula va a entrar, Choluteca va a entrar, y se va a entrar. Cada uno está haciendo sus gestiones, y esperemos que este 2024 el pueblo hondureño vea verdaderamente un cambio en el sector transporte. Al final son inversiones millonarias. Estamos hablando que solo aquí en la capital se invertirían casi 2.000
2.200 millones. San Pedro Sula está firmando un préstamo de 2.500 millones y también que hay que estar seguro que se pueda recuperar esa inversión, porque todo empresario invierte para recuperar su inversión y ganar un poco. ¿Cuánto es lo que se les brinda a ustedes de subsidio? Bueno, a este millón de usuarios se les da el bono compensatorio de 3 lempiras al pasajero. Si no, nosotros estuviéramos cobrando la tarifa real hoy en día en las calles, así como firmamos el acuerdo del 12 de abril del 2022 con la Presidenta de la República. Perfecto, muchas gracias. A Wilmer Calix, dirigente del transporte público. Compañeros, con ustedes al Estudio Central. Buenas tardes. Bueno, y también conoceremos cómo cerró este 2023 en cuestión de incidencias viales. Cintia López nos brinda más detalles. Buenas tardes, compañeros en estudio televidentes de Impacto VTV Meridiano. Me acompaña precisamente el subinspector Douglas para hablarnos acerca de los accidentes de tránsito que en diciembre hubo mayor incidencia. Buenos días, muchas gracias. En efecto, estamos reportando las incidencias del año 2023, ¿verdad? En el cual resultaron 3.856 accidentes, dentro de los cuales fallecieron 164 personas, teniendo más incidencia en lo que es el mes de diciembre y octubre debido al desplazamiento de ciudadanos que por cuestiones familiares y vacacionales pues se desplazaron a través de toda la ciudad de San Pedro Sula. En comparación al año pasado hubo una disminución. Hubo una disminución de menos 6 personas al año 2022, ¿verdad? Esto pues también estamos hablando de los lesionados, de los cuales hubieron 422 lesionados, hubo una disminución de 296 lesionados en comparación al año 2022. ¿Cuáles fueron las causas más usuales de estos accidentes? Bueno, en este caso hay varios factores dentro de la imprudencia, ¿verdad? Está también la cuestión de conducir bajo los efectos del alcohol y conducir a alta velocidad también en lugares que ya están bien señalizados. ¿Las unidades de transporte público fueron una de las que más incidencia tuvieron? Pues en este caso siempre se ve involucrada las unidades de transporte público. Han sido tanto los conductores como los usuarios de estas unidades que se han visto envueltos en este tipo de accidentes, ¿verdad? Entre los cuales pues también han resultado fallecidas personas y también lesionadas. Subinspector, también las recomendaciones para la población para evitar este tipo de incidentes. Bueno, en este caso siempre conducir con prudencia, ¿verdad? Conducir con su licencia de conducir, valga la redundancia, y también que aquellas personas que ingieren bebidas alcohólicas pues que lo hagan de manera tranquila, que siempre conduzcan con un conductor designado para evitar problemas, no tanto solo para ellos, sino también para terceros. Bien, muchísimas gracias. Escuchaba usted las declaraciones en torno a las estadísticas de los accidentes de tránsito y los fallecidos, que este año 2023 fueron 164 los contabilizados en San Pedro Sula únicamente. El informe a esta hora, retorno con ustedes al Estudio Central. Gracias por continuar con nosotros. La bancada del Partido Nacional asegura que los diputados están listos para seguir trabajando en la agenda política a pesar de la crisis política actual. Sin embargo, la falta de sesiones parlamentarias está causando un impacto negativo en la sociedad hondureña. Nuestra compañera Flor Morales con más detalles. Buenas tardes, Flor. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Estoy dialogando con Eder Mejía, diputado por el Partido Nacional. ¿Cómo van los avances de diálogo para la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas? Bueno, lo que se quedó en diciembre del año pasado, 2023, recientemente, fue un inicio de un proceso de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas que representamos al pueblo hondureño en el Congreso Nacional,
tratando de buscar esos consensos que permitan salir de la crisis legislativa y que se puedan elegir las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo establece la Constitución de la República, en una sesión del Pleno de los Diputados con 86 votos mínimos, tal como está establecido en la Constitución, valga la redundancia. La plática quedó iniciada, los diálogos quedaron allí, quedaron puestos los temas en la mesa, se habló de la aprobación del presupuesto general 2024, se habló de la reestructuración de la Junta Directiva del Congreso Nacional, se habló del tema de las amnistías que están pendientes de aprobar y de la elección de las diferentes autoridades de diferentes instituciones que están pendientes de su elección en el Congreso Nacional, tal como la Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral, el mismo Tribunal Superior de Cuentas y las que vienen a futuro como el Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros. Entonces todos estos temas quedaron en la mesa de que se iba a buscar un acuerdo general que permita la certidumbre de que se va a hacer todo esto bajo el marco de la legitimidad y la legalidad que ya exige la Constitución de la República y que demanda el pueblo hondureño que tengamos los diputados en el Congreso Nacional y de una vez por todas salir de esta crisis política y nos permita regresar al Congreso a sesionar y a tomar decisiones en beneficio del pueblo hondureño. Diputado, si no hay un diálogo, lo mencionado, la comisión permanente puede tomar cartas en el asunto y decidir. Bueno, es que la comisión permanente para la oposición política sigue siendo una figura ilegal en el Congreso Nacional en estos momentos. Cualquier decisión que ellos tomen van a ser decisiones antidemocráticas e ilegales y van a seguir generando ese golpe a la seguridad jurídica del país, van a seguir alejando la inversión, van a seguir alejando la generación de empleo y van a seguir golpeando la economía de los hondureños. Yo creo que deben reflexionar y no deben de seguir amenazando con esta toma de decisiones que no le hace daño a la bancada del Partido Nacional, no le hace daño a la bancada del Partido Liberal ni la del PCH, le hace daño al pueblo hondureño, porque al final las decisiones que se toman en el Congreso Nacional afectan a toda una población, afectan a todo un país y esperamos esa reflexión y ese compromiso patriótico de los que hoy dirigen el Congreso Nacional, de la bancada oficialista y también de las bancadas de oposición, porque aquí tenemos que, para que se construyan consensos, tenemos que generar flexibilidad en ambas vías. Esperamos que exista esta misma flexibilidad, esta madurez política y este compromiso por el país y podamos alcanzar los consensos por el bien de Honduras. Muchas gracias, Eder Mejía, diputado por el Partido Nacional. Con estas declaraciones retorno a estudios principales. Muchísimas gracias, Flor. Y cambiando de tema, ¿se instalará o no una mesa de diálogo para poder continuar con la agenda legislativa? Los diálogos, las bancadas de mayor representación como el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Nacional, y creo que el único integrante del ADC. Se reunieron en una mesa del diálogo intercambiando un documento que está en la construcción de la misma, se iba a socializar con las diferentes fuerzas ahí representadas y la misma iba a construirse dependiendo de las observaciones que se le haga a cada una de ellas, y durante este lapso de tiempo se iba a estar retroalimentando para el día 8 sentarnos nuevamente, ver el documento final, a ver si fueron acatadas las observaciones de las diferentes fuerzas y en base a eso firmarlo como un gran acuerdo para la gobernanza del Congreso Nacional. De no tener las observaciones en el documento, pues esto va a seguir siendo la intransigencia y el capricho del partido oficialista del Congreso Nacional, que definitivamente no quiere gobernabilidad dentro de la misma. Es decir que estos días serían de extrema importancia para la toma de decisiones, sobre todo de país y en el ámbito del legislativo. ¿Estarían ustedes esperando entonces una respuesta por parte de las bancadas? Es correcto, nosotros creíamos que la construcción del documento va a ya formar una tregua dentro del Congreso Nacional. La misma indica que deben de respetarse en el Pleno pues la ley y la Constitución, que eso es lo que estamos pidiendo como bancada del Partido Nacional, que todos los órganos constitucionales que le tocan elección de segundo grado que le corresponden al Congreso Nacional se respeten. Hacemos un repaso por las noticias internacionales. Y de esta manera concluimos Impacto BTV Meridiano. Catherine, Carlos. Los invito a que continúen con toda la programación de BTV. La cita 7 de la noche, la emisión estelar de todos estos informativos que iniciamos muy temprano en la mañana, así que pendientes también de toda la programación que tenemos en BTV. Que tengan una muy productiva tarde.